Estamos de regreso en Suelto en Plaza. Juan de Dios Olaechea, ahí está, aquí es el presidente del Ferrocarril Central Andino. Con él vamos a hablar precisamente de los ferrocarriles. Muchísimas gracias por recibirme aquí en la estación. Yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho y hay un concepto que me parece muy interesante. Retomemos los ferrocarriles. Retomar significa volver a. ¿Qué pasó? ¿Por qué olvidamos los ferrocarriles en el Perú? Ha habido una historia de amor con el carro y las élites se enamoraron demasiado y pensaron en ellas y se olvidaron del resto del Perú. Hoy día, en el Perú de hoy día, el Perú de 30 millones de habitantes, el Perú con un petróleo a más de $80 el barril, un Perú que quiere crecer y no puede crecer, un Andes y una selva completamente destructurado. Nos damos cuenta que hay algo que falta para que este país encuentre dos cosas: movilidad social y competitividad. Entonces, necesariamente hoy día tenemos que retomar los ferrocarriles como un país moderno. ¿Los ferrocarriles en qué nos pueden ayudar? Porque ahora vienen conceptos. Allá, por ejemplo, está el título Metro Huanca. Estamos hablando de romper el monopolio de la papa utilizando los ferrocarriles y ya quitando a los intermediarios, a los camioneros que solo traían las cosas. Estamos hablando ya de cosas complejas que tienen que ver con la vida diaria. O sea, ya no solamente lo estamos viendo como una cuestión de negocio de los que tienen la concesión de los ferrocarriles. Estamos empezando a ver que el tren puede ayudarnos a mejorar nuestra condición de vida. Eso es indispensable. El ferrocarril cumple dos funciones. La primera es la económica, que es mover bienes a través de todo el territorio nacional. En el caso de la concesión del ferrocarril central es mover bienes desde el Callao hasta Huancayo, Cerro Pasco, La Oroya y viceversa, con zona de influencia en Huánuco, Ucayali, Huancavelica y, por qué no, tenemos más allá Ayacucho. Y el segundo tema, que es un tema muy olvidado, es el tema de la movilidad social. Es decir, vemos que en el Perú el territorio ha sido mal articulado, el desarrollo no ha sido homogéneo y la causa principal, y desgraciadamente hasta ahora no lo entendemos, es que ha sido la falta de una comunicación terrestre eficiente, rápida, segura, y eso es el ferrocarril. Entonces, resulta que es la manera más segura de viajar en el mundo, ¿verdad? Bueno, los aviones, y hablando del viaje terrestre, esto es mucho más seguro que subirse a un ómnibus o a un camión. 60 veces más seguro. Y tenemos, las ventajas son muchísimas, o sea, seguro, económico, rápido, y luego la capacidad, o sea, una vía férrea, mira lo que mide una vía férrea, me va a poner... A ver. Férrea. Aquí estamos en un desvío. Vamos a buscar una vía férrea. Vamos a buscar a la misma línea. Vamos a la misma línea. Vamos. Bueno, siempre es interesante caminar sobre una línea férrea. Una vía férrea es 1,43 m de un extremo al otro extremo. En este 1,43 m le agregamos lo que ocupa la locomotora y el vagón, que son 3 metros. Pero básicamente la ocupación del suelo es a lo máximo 3 metros. En esos 3 metros reemplazamos 10 carreteras. Y ese concepto todavía en el Perú no ingresa. O por X motivos no queremos incorporarlo. El día que descubramos la función del ferrocarril, habremos descubierto el elemento que al Perú es esa pieza que impide que en el Perú armemos el rompecabezas. Y no lo hablo en un interés personal del ferrocarril central, no, lo hablo en un interés como peruano para el desarrollo del Perú. Es una cuestión interesante el plantear el ferrocarril, lleva cosas desde el puerto del Callao. Un puerto, un megapuerto como el que queremos tener, ser el centro de los negocios y distribución de mercancías de Sudamérica en el Pacífico, involucra el ferrocarril. Sin ferrocarril, los costos de traslado de mercadería se acrecentarían sustancialmente. Esto es muy barato. Traer aquí papas o traer otro tipo de mercaderías, minerales, es muchísimo más barato. Totalmente. No, es más barato, más eficiente, y no solo eso, sino nuevamente volvemos a la ocupación del espacio. Es decir, si yo necesito mover 1 millón o 2 millones de contenedores, yo necesito moverlos, que cada movimiento me lleve 400 contenedores. Porque si yo voy a llevar el contenedor por la unidad, lo que va a suceder
es que simplemente el atoro va a ser gigantesco, el atoro de camiones en las puertas va a ser gigantesco, el atoro de camiones en las vías que circunscriben al puerto y las vías que cruzan Lima sería terrible. Entonces no nos damos cuenta que el ferrocarril es el único transporte terrestre masivo, es decir, con economía de escala, para el transporte de bienes y el transporte de personas. O sea, es la misma diferencia si queremos hablar de un ómnibus y un taxi. Claro. En uno transportamos muchísima gente y en otro ocupamos muchísimo espacio para transportar a una persona. Exacto, de eso se trata. Y hoy día el Perú ya no es el Perú en el que yo crecí, que tenía 10 millones de habitantes, 9 millones de habitantes. Es un Perú que tiene 30 millones de habitantes y el Perú que tenemos que pensar no es el Perú de los 30 millones de habitantes de hoy día, sino ya estamos en los 35 millones de habitantes para el año 21. Y realmente hasta ahora no hemos entendido dos conceptos, productividad y eficiencia. Y nadie los está viendo. O sea, estamos condenando a nuestros hijos y a las futuras generaciones a nuestro desconocimiento, a nuestra ignorancia. Y eso no puede ser. Se han perdido muchas cosas. En el sur del país, por ejemplo, algunos ferrocarriles ya solamente se han especializado en transportar minerales, por ejemplo. Se olvidaron de los pasajeros, ya no es fácil viajar en el sur, ya no se puede viajar en el sur. Tampoco en el centro, tampoco en el centro. Ni en el centro, no se puede viajar como pasajeros. Mis hijos no han subido a un tren. Yo recuerdo antes poder viajar en buffet, poder viajar en pullman, poder viajar en camarote. Bueno, esos conceptos se fueron. ¿Podemos regresar a eso o hay nuevos conceptos en la utilización de ferrocarriles para pasajeros? No, tenemos que volver a un concepto de orden de los años 30, de 1930, para que los muchachos hoy día me entiendan, porque ya estamos en el siglo XXI. Tenemos que volver al siglo XX, 1930, y tenemos que hacer el esfuerzo como país para decirnos, ahí donde los ferrocarriles deben ir a 150 kilómetros, pienso, por ejemplo, Jauja, Huancayo, que me gustaría trabajar con el gobierno para poner allí un ferrocarril que vaya a 150 kilómetros por hora, que sea un banco de prueba hacia donde el Perú tenga que ir. De la misma manera, Juliaca-Cusco, los ferrocarriles deberían ir, los trenes deberían ir a 150 kilómetros por hora. ¿A cuánto van? Hoy día estamos yendo a 22, 23 kilómetros. O 30 ir a 150. Por supuesto, y de manera segura. Completamente segura. Es una velocidad que el mundo moderno y el mundo desarrollado aprendió a manejar sin ningún riesgo en 1930. No estoy hablando ni del AVE, no estoy hablando ni del TGV francés, ni del tren bala. No, estoy hablando, conquistemos primero... Lo de 1930. Lo de 1930, que es una tecnología que el Perú la puede tener. Pero eso implica que los políticos tomen conciencia y al tomar conciencia, tomen un rol de justamente el rol que debe jugar también el Estado, es decir, apoyar al privado justamente a lograr estas metas que permitan la integración verdadera del país. Yo me pregunto, mover mercadería en estos vagones es muchísimo más barato, ¿no es cierto? Viajar por tren, pasajeros viajando por tren, ¿es más barato? ¿Puede ser más barato? ¿Igual o más caro que viajar en un bus? Yo he planteado unos retos, pero que nadie quiere... O sea, cuando los planteo, todo el mundo... la respuesta que recibo es: no se oye, padre. Ni en las regiones, ni en la capital. El reto es muy sencillo, pongámonos un reto en que el privado y el gobierno y el Estado y las regiones vamos a trabajar para poner trenes de pasajeros Lima-Huancayo en 3 horas y media. ¿Cuánto nos demoramos por tierra? Hoy día 11 horas. 11 horas. 11 horas en tren, en ómnibus, antes demoraba 5, ahora demora 7 horas y media y dentro de 5 años va a demorar 9 horas y media. ¿Por el tráfico? Por el tráfico, porque nos estamos poblando. Y conforme nos poblamos, las carreteras dejan de ser carreteras y se vuelven vías urbanas. Y eso hace que el tráfico se demore. Acuérdate de mí, en 10 años llegar a Huancayo va a demorar en carretera 9 horas y media, si no es 10.
¿Cuánto nos vamos a demorar si el proyecto se oyera padre? Si se oyera 3 horas y media, pero ponernos retos de serviciabilidad. ¿Qué es lo que el Perú no se pone retos? En el Perú nos ponemos retos de vamos a gastar tantos millones de dólares y vamos a construir tantos kilómetros de carreteras, pero al final eso no se mide en serviciabilidad. O sea, si debiéramos medirnos en serviciabilidad, deberíamos decir cuánto se está alejando el centro del Perú a la costa del Perú en los últimos 10 años. Y vamos a ver que a pesar de haber construido carreteras, los tiempos se siguen creciendo, por lo tanto, Huancayo, Cerro Pasco, Huánuco, Tingo María, Pucallpa, Huancavelica se siguen alejando. Y ese reto nadie lo quiere recibir, y el reto de la serviciabilidad es poner el Estado al servicio del ciudadano y no al revés. ¿De acuerdo? Hoy día el Estado está al servicio de sí mismo. Yo veo esto y el concepto es muy simple, ¿no es cierto? Son los rieles, son vagones, pero cuando uno se empieza a pensar, por ejemplo, en un metro para una ciudad, ¿no es cierto? Es carísimo. El metro es carísimo y fue impensado para muchas ciudades. Bogotá, por ejemplo, dijo, no, vamos a utilizar Transmilenio, parecido al metropolitano ahora, porque eso es más fácil que utilizar un metro. Medellín dijo, tampoco nos vamos a meter en el tema del metro y estas cosas. Algunas ciudades brasileñas también tuvieron reticencias al asunto por temas económicos. Cuando hablamos de estos trenes, ¿se requiere demasiada inversión? ¿Estas líneas servirían? ¿Estos vagones que utilizamos servirían? ¿O hay que hacer grandes inversiones? Mira, hay que hacer inversiones, pero esas inversiones en el tiempo son rentables. No solo son rentables, sino son necesarias. Es decir, ¿cómo queremos acabar con la pobreza en Junín, en Cerro de Pasco, en Huánuco, en Huancavelica, si no tenemos infraestructuras públicas que permiten que terrestres, que permitan que esas regiones se desarrollen? Al contrario, vamos a tener que cargar con una pobreza que es mucho más cara. Para darnos cuenta, para situarnos o compararnos, podemos tomar, por ejemplo, Suiza. Suiza es un país más pequeño que la región de Junín, en superficie. Suiza no tiene recursos naturales. Suiza tiene valles profundos, montañas altas. Suiza, ¿qué más podemos decir de Suiza? Suiza es un país mediterráneo, no tiene puertos. Pero Suiza desde el siglo XIX ordenadamente apostó todo a los ferrocarriles. Suiza tiene más de 3.000 kilómetros de vías férreas modernas contra Junín, que tiene de tener 130 kilómetros. Suiza hoy día no solo es el primer país en competitividad en el mundo sin tener salida al mar, sino que además es el país que tiene el mayor ingreso per cápita del mundo sin tener recursos naturales. Y encima, constitucionalmente han limitado el número de camiones que pueden cruzar por Suiza o pueden utilizar las carreteras suizas cada año, porque no quieren construir más carreteras. Entonces, ¿qué cosa lograron ellos? ¿A dónde va mi mensaje? Estuvieron más preocupados en principios de serviciabilidad. O sea, a mí poco me importaba si el gato era blanco o era negro, a mí me importaba que el gato cazara ratones. Y comprendieron que el único gato que cazaba ratones, no el único, pero el principal gato que caza ratones eran los ferrocarriles. Curioso, porque cuando se hablaba del vehículo, se hablaba un ómnibus, un automóvil, lo que tiene es la posibilidad de variar, ¿no? O sea, es flexible, queremos irnos por acá, nos vamos por acá, nos vamos para allá. Los ferrocarriles decían, son rígidos, las cosas están cambiando y estamos volviendo a la rigidez de antes. Sé, por ejemplo, que en Estados Unidos hay grandes proyectos para demoler las grandes autopistas elevadas que habían, porque terminan siendo un gran problema para una ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué esto tan importantes? ¿Por qué esta rigidez ahora en el siglo XXI empieza a verse como algo bueno? Has tocado 2 puntos. Uno es el tema de la economía de escala y lo importante es en los corredores. El ferrocarril es muy importante en los corredores. O sea, en ningún momento yo tengo un discurso de decir ferrocarril sí, carretera no. No, es la intermodalidad. La carretera tiene la flexibilidad necesaria que el ferrocarril no tiene, y el ferrocarril tiene la capacidad que la carretera no tiene.
Entonces lo que hay que hacer es utilizar el discernimiento y la inteligencia para saber dónde tiene que ir, en qué lugares hay que poner un sistema que no tiene flexibilidad pero tiene gran capacidad y es económico, y dónde no hay que poner esos sistemas porque no hay la cantidad de gente necesaria para transportarla. Cuando hablamos de ese discernimiento, si cargamos el discernimiento a los políticos, como ocurrió en mucho tiempo en nuestro país, las cosas pueden fracasar. Pero si se las damos también a los ingenieros, tenemos la posibilidad de que se olviden algunos puntos de desarrollo, ¿no es cierto? ¿Cómo equilibrar el desarrollo armónico? ¿Cómo hacer que la reflexión vaya por temas ingenieriles, que son muy importantes, y por temas políticos, para determinar que algunas zonas tengan que desarrollarse, así no sean económicamente convenientes? Mira, lo primero que tienes que hacer es, todo el mundo va a decir ahora Juan Olache habla porque es el loquito de los trenes o está interesado. No, la manera para solucionar eso tampoco es con ingenieros, sino como han hecho antiguos políticos con mucha razón en el Perú y que han dado muy buen resultado. Buscas dos países triunfadores en términos de infraestructuras terrestres y de gobierno a gobierno le pides a ambos países que te envíen 2 misiones de sus técnicos para que asesoren directamente al primer ministro. Es decir, ¿cuáles son los 2 países que estoy pensando? Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza tuvo los mismos problemas de una geografía complicada como tenemos en el Perú. Entonces los suizos son muy buenos manejándose en los Alpes, en los valles, como dije, delgados, en montañas gigantescas, en temas de orografía complicados. Los suizos han sabido muy bien desarrollarse. Y luego yo llamaría a los americanos, porque la tecnología americana es muy parecida, es la tecnología que el Perú necesita, es la que mejor se adapta a las necesidades del Perú y a las economías del Perú. Y yo estoy convencido que el gobierno norteamericano, que el Ministerio de Transporte norteamericano y que el Departamento de Ferrocarriles norteamericanos estarían encantados de mandar una misión al Perú, porque de eso se trata la cooperación entre los países. Porque a Estados Unidos le interesa que el Perú se desarrolle. Y los suizos, por otro lado, estoy convencido que mandarían una misión especializada para que aconsejen al gobierno peruano de manera desinteresada cómo lograr un desarrollo que sea inclusivo, que combata la pobreza, que crea oportunidades para todos y que evite que los grandes lobbies establezcan la agenda del país, que es lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Perfecto. Estamos aquí tan cerca que me gustaría ir para allá para poder mostrar a través de las cámaras el concepto de tren. Este es un tren de carga. Ahorita se va. Vamos a verlo un poco de lejos, pero este es un tren de carga. Correcto. Este es el tren de carga. Me imagino que hay trenes de carga ya especializados. Hay trenes de carga especializados para minerales, hay trenes de carga especializados para alimentos, hay algunos conceptos que hay que cumplirse allí. Y aquí al frente tenemos el tren que va a servir como, bueno, de ahí lleva el título, el Metro Huanca, que es un concepto interesante utilizando las vías de un tren convencional, por llamarlo así. Que lo han hecho casi todas las grandes ciudades del mundo. Se ha hecho en París, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Suiza. O sea, si tienes la infraestructura construida, a buena hora dale uso. Y no hay razón. En el Perú me es muy gracioso porque cuando hablamos de cosas de ferrocarriles es muy gracioso que todo el mundo se pelea por definiciones y por conceptualizar temas y no ver el lado práctico y el lado y ver la solución de los problemas. Somos un país que sumamente complejo en nuestra manera de razonar. Y eso es bien importante. He participado a debates que me parecen absurdos de saber cuándo es una cosa un metro o cuándo una cosa es no es un metro. Nunca me he sentido perdiendo el tiempo de esa manera que cuando escucho esas conversaciones. Poco importa cómo se llame el bicho. La importancia es si sirve o no al ciudadano. Me parece muy interesante el concepto porque, bueno, la cosa es cómo utilizamos algo que está perdido, que podemos darle mejor uso, que nos puede ayudar. La idea es poner al ciudadano, oye, ¿esta cosa sirve o no sirve al ciudadano? Si sirve al ciudadano, poco me importa que se llame cuchara, lampa, pala, poco me importa, llámale como quieras. Pero, ¿sabes qué? He asistido a discusiones inútiles si eso era un metro o no era un metro.
pero solo se dan en el Perú. Pero eso nos refleja el estado en que estamos. Yo veo Y si eso. el riel funciona, y si esta vía funciona de día para mover miles de pasajeros al día y en la noche para mover la carga y darle vida y al mismo tiempo sacar trenes a la sierra y de miles de pasajeros al día y permite justamente cumplir con dos funciones, mover gente económicamente segura, de forma segura y rápido, olvídate qué cosa es la infraestructura. Estar aquí en medio de los trenes, bueno, no muchos de los peruanos puede estar aquí donde nosotros estamos, pero cuando veo pasar un tren me hace recordar mucho al tiempo de los vaqueros, corriendo detrás de eso para subir a un tren, o los polizontes que trataban de subirse a un tren para También gorrear, sucede hoy día. para gorrear un viaje, así. Sucede Suele aquí y pasar. en todos lados del mundo. Sensacional. Yo estoy con Juan de Dios Olaechea. Él ha dicho el loquito de los trenes. Yo no creo que sea el loquito de los trenes. Yo estoy encontrando un razonamiento muy lógico para la utilización de los trenes. Pero vamos a seguir hablando de eso tras la pausa. Regresamos en Suelta en Plaza.